Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Pero qué gusto me da nuevamente volverles a saludar. Dios les bendiga a cada uno por nombre. No solo a ustedes, mis hermanos, sino que también hay amigos y familiares y oyentes que se conectan, ¿verdad? Para poder oír y estar atentos a la palabra. Entonces, qué lindo y maravilloso es poder compartir nuevamente la palabra, mis hermanos. Hemos dado una pausa a lo que es el estudio de Hechos de los Apóstoles por una gran razón, mis hermanos. Estamos de aniversario. Yo creo que mis hermanos que me han antecedido a las prédicas, pues ya ahí lo han anunciado. Qué gusto y qué gratitud hacia Dios poder seguir adelante a través de la palabra de Dios, porque créanme, mis hermanos, que durante el recorrido que hemos tenido en estos 13 años, pues sinceramente no ha sido fácil. Sin embargo, Dios ha estado ahí con nosotros, siempre ha cuidado. Nuestro Padre Celestial es bueno y toda la honra y la gloria sigan siendo para Él, porque definitivamente sin Él no somos nada. Y cada uno de los que nos congregamos, ¿verdad, mis hermanos? Sea ustedes en su lugar donde se congregan, y nuestros hermanos pues que se congregan en nuestra misión, en nuestra congregación. Es definitivamente algo glorioso, maravilloso ver cómo Dios ha ido haciendo la obra, ¿verdad? En cada uno de los cuales yo soy uno de ellos. Como me siento agradecido con Dios, ¿verdad? También le doy gracias a mi Padre Celestial, y porque cada uno ha recibido sus bendiciones. Nadie se ha quedado sin sus bendiciones. Todos hemos luchado por una bendición y Dios siempre nos ha respaldado, ¿verdad, mis hermanos? Y qué gusto es volverles a saludar. Entonces hoy los quiero invitar a que me acompañen ahí en el libro de Isaías, capítulo 61. Vamos a tener ahí otras citas, pero vamos a iniciar con Isaías 61. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón, yo le he denominado la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, la autoridad, mis hermanos, Dios es la que nos la ha dado. En ningún momento ni ningún hombre puede autorizarse por sí mismo a la palabra, sino que debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo voy a orar para poder iniciar, y les pido por un momento que cierren sus ojos. Amén. Amantísimo Rey de gloria, mi Dios eterno, mi Dios todopoderoso, gracias Padre Santo por permitirme, Señor, en esta noche poder ser un canal de bendición para cada uno de mis hermanos, oyentes, amigos, Padre, que se han conectado, así como familiares. Oh bendito Dios, gracias Padre Celestial, porque tú sigues siendo bueno, Padre, tú sigues siendo grande, y porque nos sentimos, Padre, bendecidos y agradecidos contigo, Señor, por esta oportunidad, porque cada día es una oportunidad que tú nos brindas, mi Dios todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra no regresa vacía, tu palabra nos llena para poder seguir adelante en tus caminos. Señor, bendice tu palabra, y a cada uno por nombre de los que están conectados, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces yo los invito a que leamos acá en Isaías 61. Vamos a leer este primer versículo. Y dice así la palabra: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Ahí dejémoslo por un momento. Qué linda y maravillosa la palabra que aquí a este siervo, este profeta de Dios, es revelada. Y es revelada
Porque la voluntad de Dios, cuando se centran aquellos siervos que hacen su voluntad, sin importar las adversidades, sin importar las persecuciones, sin importar los problemas, sin importar las angustias o enfermedades, etcétera, etcétera, viene la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí a este siervo le está dando una palabra poderosa, ¿verdad? Porque estaba llevando un mensaje, estaba llevando una pronunciación, predicando las buenas nuevas de salvación, como es el significado, por ejemplo, del Evangelio de Dios, porque el Evangelio significa las buenas noticias. Aquí, después de todo un proceso en el cual pues el pueblo de Dios había caído cautivo por mucho tiempo, había ido en pos de dioses ajenos, entonces viene Dios y le habla aquí a este siervo, que el Espíritu del Señor está sobre él. Yo así lo veo y así lo siento, mis hermanos, y en cada uno de los que han sentido la presencia de Dios en su corazón, es una gran bendición, sinceramente se los digo. Porque solo Dios nos puede dar esa autoridad. Aquí pues a este siervo le está dando de llevar estas buenas nuevas a los abatidos de corazón. Y asimismo nosotros, como siervos del Señor, de los que predicamos su palabra, y otros siervos pues que tienen sus ministerios, es de llevar esa palabra, es declarar la palabra, es de llevar esa bendición a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos considera a nosotros quebrantados de corazón. Dice que aquí se la llevó, dice, a publicar la libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Pero los cautivos espiritualmente y en el presente que vivimos, mis hermanos, son todos aquellos que están todavía presos del pecado, están atrapados en sus concupiscencias o malos deseos, como usted lo quiera escuchar, y que esto viene a separar al hombre de Dios, a que el hombre esté separado de Dios. El enemigo lucha por tratar de separar al hombre de Dios, pero cuando la palabra está puesta en el corazón, es donde el Señor empieza a obrar. Cuando el Señor empieza a obrar, empieza a darnos una nueva oportunidad de ser hijos de Él. Amén, gloria a su nombre. Y entonces ya nos saca de esa cárcel. ¿Qué tipo de cárcel? Espiritual. No es que estemos presos físicamente, una cárcel espiritual donde nos lleva más allá de todo. Nos lleva a poder declararnos libres. Por eso dice en su palabra que nosotros somos, a libertad nos ha llamado, ¿verdad? Y hay un canto que dice: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y muy cierto, porque cuando el Señor toca nuestras vidas y nos ministra, es donde viene el quebrantamiento, donde viene a poner en nuestro corazón la buena semilla y la palabra, que es su palabra. Amén. Entonces yo les quiero seguir leyendo el versículo 4, si usted me puede acompañar. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Miren cómo es de Dios de bueno, porque Dios restaura lo que parecía perdido, Él lo restaura. Y por eso es que Él, hoy en día, nosotros como predicadores que somos de esta generación, Dios nos está dando esa autoridad, mis estimados hermanos y oyentes, a poder continuar, a poder, como dice aquí su palabra, reedificar a su pueblo. Nosotros, por la gloria de su nombre, pues ahí llevamos ese proceso en un tiempo, pero ahora nos toca a nosotros el poder llevar la palabra, el poder elevar nuestra voz, el poder llevársela a todo aquel que vive desesperado, a todo aquel que cree que ya no hay solución para sus problemas o para cualquier situación. Ahí está Dios, extendiendo su mano de poder para todo aquel que quiere creer. Amén. Entonces, definitivamente nosotros como pueblo de Dios debemos de estar agradecidos con Él. Entonces Él manda a través de su palabra a reedificar. Aquí
aquí no lo veamos como ruinas o como un edificio, si usted lo quiere, se pudiera imaginar. Veamos aquí las generaciones. Dice ahí, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, como pueblo de Dios, como llamados hijos que somos de Él nos ha llamado a restaurar. Nos ha llamado a tener misericordia. Nos ha llamado en todo lo que aquí aparentemente ya está arruinado en la vida de las personas. Pero el Señor nos llama ahí a poder levantar su voz. Amén. Y esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Por la gloria preciosa y gloriosa de Él. Amén. Entonces dice el versículo 5, Isaías 61, 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Entonces ese es el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios, y que Dios nos ha dado la oportunidad de poder llevar la palabra durante estos 13 años, mis hermanos. Como les digo, no ha sido difícil, y gloria a su nombre, porque ahí nos ha sostenido Él, ¿verdad? Como sacerdotes, como ministros que hemos sido. El Señor me ha mostrado muchas cosas, mis hermanos, a través de todo este recorrido que hemos tenido a través de estos 13 años y un poco más, porque yo acepté al Señor pues a principios de siglo, ¿verdad? Y teníamos unos talentos por ahí escondidos y yo sí quiero, mis hermanos, que cada uno que Dios le ha dado un talento, no lo desperdicie, póngalo en práctica, porque ahí va a seguir viendo la gloria de Él. Entonces, como les digo, yo acepté al Señor, se pudiera decir a principios de siglo, ¿verdad? Por allá, por el año 2000. Pero la iglesia en sí acá en Boca del Monte pues inició en el 2007, ¿verdad? Entonces fue algo una expectativa grande, y que mi hermano pues José Luis Hermano pues tenía ahí a bien, con autorización del pastor general Abraham, tenía pues a bien poder aperturar una iglesia aquí. Sabíamos que iba a ser complicado, pero lo veíamos como algo que Dios estaba poniendo para poder seguir levantando su nombre. Recordemos que la obra es de Él, mis hermanos, no es del hombre, es de Dios. Amén. Entonces usted siéntase agradecido con el Señor. Amén. Veamos pues, entonces yo les quiero leer otra cita acá, Isaías 58. Veamos acá, dice Isaías 58, versículo 11. Amén. Así rapidito, mis hermanos. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Esta es una palabra bendecida, mis hermanos, porque aquí vemos que el Señor es nuestro pastor. Ya usted, como se sabe de memoria el Salmo 23, ahí va a encontrar más de lo que significa cuando decimos Jehová es mi pastor. Entonces aquí encontramos una cita, mis hermanos, clave para que nosotros no desmayemos, para que nosotros sigamos adelante con esa autoridad que el Señor nos ha dado. Porque, como les vuelvo a repetir, la autoridad definitivamente viene de Él, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque nosotros aceptamos el reto hace 7 años y lo vimos con mucha alegría, con mucho gozo, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad también, mis hermanos, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad de la cual ahora pues llevamos ahí la palabra de Dios. Y cada uno de mis hermanos sabrá cómo ha visto este tiempo que el Señor nos ha bendecido. Ha sentido la bendición. Amén. Igual siempre ahí nosotros oramos pues por cada uno de ustedes, ¿verdad, mis hermanos? Porque definitivamente es importante orar unos por otros, y para que nos mantengamos con gozo.
independientemente que hoy no nos podamos reunir, pero creemos y le pedimos mucho a Dios que este virus vaya menguando, y que también, mientras eso va menguando, la fe también de nosotros no se haya apagado, sino que siga creciendo, siga adelante, para que las bendiciones de Dios continúen sobre nuestras vidas. Amén. Entonces aquí hay una palabra muy poderosa. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Porque es importante seguir regando, seguir que la palabra de Dios caiga, mis hermanos, que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar, que la palabra de Dios sea la semilla sembrada en el corazón. Y así mismo, ese seguimiento, esa agua como manantial, que solo Dios la da, porque Él dice que Él es fuente de agua que fluye para vida eterna. Entonces, esa semilla cae en nuestro corazón, y el Señor es el que la va a ir alimentando, no solo con el poder del Espíritu Santo, sino que con su exquisita palabra. Amén. Entonces yo quiero pasar a un momento aquí de una cita de alabanza al Señor, porque me llama mucho la atención aquí la palabra, mis hermanos, que es muy poderosa. Ahí en Isaías 62, que dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, y encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Amén. Entonces, la autoridad que Dios nos da, mis hermanos, no nos podemos quedar callados definitivamente. No nos podemos quedar callados, y tampoco quedarnos pausados, sino que tenemos que resplandecer. Hoy, en medio de las tinieblas, en medio de un mundo en conflicto, en medio de un mundo ahí atemorizado por lo que ustedes ya saben que está causando esta epidemia, en un mundo de violencia, en un mundo de miedos, nosotros tenemos que levantar nuestra voz, no desmayar, sino que seguir por ese rumbo donde Dios ya nos ha encaminado. Amén. Y por eso es que nosotros no nos podemos quedar callados, sino que seguir proclamando el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Amén. Entonces dice Primera de Crónicas 16, versículo 8. Estas son palabras que David clamó a Jehová por mano de Asaf, era uno de los que eran consiervos de él, y que también era músico, si usted lo quiere ver, porque hay unos salmos que él escribió también, Asaf. Y dice el versículo 8: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su son y su santo nombre. Alegres el corazón de los que le buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces esta es una designación, un canto, mis hermanos, que yo lo pongo aquí como acompañamiento aquí al tema, ¿verdad? Que estoy disertándoles, porque es muy importante que en nuestra boca haya alabanza, haya adoración, pero que sea una adoración que vaya más de ponernos a cantar una canción, sino que una adoración que vaya en obediencia a invocar el nombre del Señor. Si usted ama al Señor, va a ser obediente a su palabra. Amén. Entonces dice que buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, dice. Entonces, cada uno de nosotros somos una maravilla de Dios, mis hermanos. Usted ve la naturaleza,
usted ve el cielo y ve que cada día Dios da una nueva oportunidad para que usted pueda abrir sus ojos, para que usted pueda levantarse, ¿verdad? Y si usted por una razón, pues no lo puede hacer, ya sea por enfermedad o por algo que esté pasando, tenga la fe en Dios, mi hermano. Tenga la fe en Dios. Por eso es que el Señor aquí nos da esta palabra de poder vendar, como vimos el versículo 1 del capítulo 61 de Isaías, que dice que me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque hoy tal vez alguien puede estar postrado en alguna cama, ya sea en su casa o en un hospital, pero si hay fe en Dios, hay fe en que Él puede hacer la obra. Amén. Si hay fe, si hay una aceptación a Dios, esa aceptación puede hacer la diferencia. Porque alguien de repente ahí puede pensar de que tal vez hoy es sanado por pura suerte o gracias a los médicos, puede decir, pero realmente no es suerte. Realmente es una bendición de Dios que alguien se pueda levantar y salir, por ejemplo, de un hospital. O por ejemplo, alguien que injustamente fue encarcelado, salir de la cárcel. Pero si va la bendición de Dios, el poder de que Él da, esa paciencia, ese gozo, que independientemente de donde estemos, yo sé que Él tiene un propósito para cada vida. Y créame, mi hermano, que no estamos solos. Así como les he dicho que en este recorrido de estos 13 años no hemos estado solos. Pasamos tiempos de prueba, de angustia, de tribulación y todo lo que usted quiera ver. Pero también así hemos visto la bendición de Dios. Él nos ha bendecido, nos ha dado oportunidad hasta de poder ir a predicar a los hogares y hemos hecho un sinfín de actividades ahí, pero que lo hacemos siempre con mucho gozo, porque como les vuelvo a repetir, mis hermanos, esto no es para el hombre, esto es para Dios. Y mientras la palabra de Dios pueda ser predicada, independientemente de que los templos estén cerrados, la palabra de Dios ahí llega. Gracias a Dios que podemos hacerlo, porque cuando ya sea los tiempos finales, cuando Él venga, pues ahí sí ya no se va a poder hacer nada y ya la misericordia hasta ahí llegó. Pero hoy tenemos esa oportunidad de poder seguir predicando hasta que Él venga, porque así lo dice su palabra. Amén. Entonces sigamos ahí, mis hermanos. Dios les bendiga a los que se han conectado, ¿verdad? Por ahí miro a Jeremy, a Débora Grajeda, a Anthony. Por ahí vi conectado también en un momento a Raquel, esposa de Werner. Amén. Todos mis hermanos ahí y mi hermana Araceli, ahí Dios la bendiga. Amén. Vamos a seguir entonces, mis hermanos, no se me va a ir el tiempo y solo media hora tenemos acá. Entonces, aquí hay un momento de alabanza que ya vimos en Primera de Crónicas, que es muy importante poder seguir teniendo en nuestro corazón ese gozo al Señor, esa obediencia. Amén. Veamos acá entonces. Misericordia y autoridad de Dios para sus siervos. Hay algo aquí que me llama mucho la atención en su palabra, y yo quiero hacer un pequeño hincapié en esto, porque nosotros recibimos de gracia y también la misericordia de Dios, pero por el poder de su Espíritu Santo ahora pues también con autoridad Él nos ha escogido para seguir llevando su palabra. En Isaías 55, si usted me puede acompañar, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, dice, y los que no tienen dinero, venid a comprar. Comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahí ya se está refiriendo a este siervo, pero que realmente el Señor hace un pacto con nosotros, mis hermanos. Nosotros somos el Israel, el pueblo de Dios espiritual,
Ya ciertamente ahora pues somos el pueblo gentil, somos el pueblo que Dios ha llamado en estas nuevas generaciones, ¿verdad? Como les digo, tal vez no tenemos la ciudadanía, la nacionalidad israelita, pero tenemos la nacionalidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Somos el pueblo espiritual, somos la Sión, la ciudad, el pueblo de Dios que ha llamado para poder recibir la palabra y también así llevarla, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Qué bendición ahí. Saludos a mi hermana Raquel, a Yajira Hernández. Amén. Mi hermano, ahí veo conectado también a mi hermano Rodrigo y otros hermanos que ahí puedo visualizar. Dios me los bendiga ahí siempre. Amén. A mis hijos también. Qué bueno es que estén atentos a la palabra y, como les digo, la congregación el templo puede estar cerrado, pero nuestro corazón, la palabra de Dios está más viva que nunca. Amén. Entonces, aquí nos llama que nosotros vengamos a las aguas, porque esto no es de dinero. Dice, no tienen dinero, venid y comprar sin dinero. Usted ha comprado sin dinero, mi hermano. ¿He comprado alguna vez sin dinero? Solamente si me dieron por ahí un bono de regalo, dice usted, o algo ahí, o un cheque que me hayan regalado. Pero aquí o pago con tarjeta de crédito o pago sin dinero, pero no se trata de eso aquí la palabra aquí nos llama a que esto es algo de salvación, porque la salvación es gratuita, mis hermanos. Gloria a Dios que Él no la cobra, ¿verdad? Porque ahora todo lo que hay en este mundo es pagado, pero la salvación de Dios es gratuita, mis hermanos. La salvación de Dios para todo aquel que quiere, para todo aquel que quiere venir a las fuentes de vida eterna, eso es gratuito. Solo se necesita la voluntad, el gozo, el deseo de poder seguir a Dios. Entonces aquí el Señor nos da una autoridad como siervos de Él y dice, he aquí, versículo 5, Isaías 55, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Gloria a Dios, porque ahí el Señor nos da la autoridad y nos da la honra, no porque nosotros se la pidamos a Él, sino porque tampoco se trata de hacer fama, ¿verdad? Porque esto no se trata de ser famoso, pero se trata, mis hermanos, de poder continuar con la palabra, que no se apague esa llama que hay en nuestro corazón. Nosotros como encargados de la palabra estamos con ese gozo de poder seguir adelante mientras el Señor viene. Entonces aquí nos llama cuando algunos hermanos pues, llegaron a la iglesia y por primera vez uno los conoció, pues ahí empieza uno a ver la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ese encuentro con Dios fue la clave para que pudieran acercarse a Él. Y nosotros, como canalizadores de la palabra, pues ahí llevarlos a la presencia de Dios, a poder decir que Cristo le ama, que Cristo salva, y poder realizar una oración de fe para todo aquel nuevo creyente, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces aquí hay una profecía de Dios dada aquí a este siervo que Dios usó para llevar la palabra, porque dice que nosotros llevaríamos la palabra a gente que no conociéramos, dice, y así lo hemos hecho. Y esa parte que, bueno, llegamos y nos congregamos y tal vez nos vimos por primera vez, pero cuando ya el gozo de Dios, cuando el Espíritu Santo nos toca, pues ahí ya obra en nosotros el poder seguir, al seguirnos congregando, pues nos seguimos conociendo más y pues ahí nos vamos haciendo, como dice su palabra, hermanos, ¿verdad? Amén. Y aquí hay una palabra muy bendecida que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren qué Dios tan bueno que tenemos, y que tal vez alguien que no le había conocido o no le conoce, la invitación está para que pueda buscar a Dios, porque ahorita todavía puede ser hallado. El Señor ahí
no retarda sus promesas, muchos lo tienen por tardanza, pero el Señor hasta aquí nos tiene con esa bendición de que nos hace el llamado, que le busquemos. Porque Él pareciera que está lejos, pero Él está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él está, si usted quiere, puede estar a la par suya, puede enviar ángeles alrededor suyo a acampar y usted no se da ni cuenta. Hasta de la muerte tal vez lo ha librado y usted no se ha dado cuenta. O por ejemplo, se me figura un problema como una montaña que se le viene a uno encima. Pero esa montaña, al final de cuentas, cuando usted está ahí, no le cae por completo, sino que hay una mano que aparece ahí y todavía la detiene. Y lo único que cayó de esa peña fue una piedra nada más que le llegó a lastimar, pero no lo mató. Entonces, ahí está puesta la mano de Dios sobre nuestras vidas. Porque tal vez era un problema muy grande, pero Dios lo hizo más pequeño. Tal vez una piedra que le duela a uno mucho, porque los problemas al final de cuentas, las angustias, las enfermedades, qué sé yo, al final de cuentas sí nos lastiman. Pero si tenemos la fe en Dios, tenemos las promesas de Él, créanme mis hermanos que ahí el Señor nos va a ir dando la iluminación, el Señor nos va a ir dando la sabiduría para poder caminar en fe. Para que eso no nos, como dice el dicho, no nos achicopale, no nos haga ser de menos, sino que tengamos la fe en que Él nos va a ayudar porque no estamos solos. Amén. Amén. Yo quiero ir ya finalizando. Tenemos aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Yo creo que nadie podía imaginarse que este año pudiéramos estar así en esta dificultad de esta pandemia que atemoriza a la gente, pero si nosotros estamos en Dios, eso no nos atemoriza. Pero lo que les quiero decir es que a mí me deja mucha reflexión esto, mis hermanos, y se los quiero compartir, porque esto me deja una gran reflexión a mí. ¿Qué pasa que si en vez de una pandemia el Señor viene? No sé cuántos se hubieran quedado, no sé cuántos no hubieran conocido la salvación de Dios. Y porque definitivamente esto fue una sorpresa que el mundo no lo esperaba, o tal vez algunos que ya por ahí escuchaban ciertos rumores en otros países y que podía afectar también aquí Guatemala y el resto de países. Pero a mí sí me deja una gran enseñanza esto, y yo sé, mis hermanos, que cuando uno tiene uno no puede cuestionar muchas cosas, pero ni tampoco a veces podemos entender los pensamientos de Dios. O alguno dirá, pero ¿por qué muere gente buena y la mala sigue? Y son cosas que solo Dios sabe. ¿Usted qué sabe si la persona que murió está mejor en la presencia de Dios? O no sabe usted el sufrimiento de que tuvo, etcétera, etcétera, no se sabe. Pero ahí es donde nosotros debemos de reflexionar y seguir buscando a Dios. Seguir buscando a Dios. Pues usted está en su casa, lea su palabra, medítela, porque ahí está la bendición. Ahí el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Entonces dice que Él es amplio para perdonar. Y muy cierto que Él es amplio para perdonar, porque ¿cuántos no merecíamos la gracia y la misericordia de Dios? Sin embargo, aquí estamos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y esto es un regalo, sinceramente, mis hermanos, la gracia y la misericordia de Dios es un regalo que nosotros no merecíamos, pero por el poder de su perdón, el poder de su amor, es que nosotros lo recibimos y lo obtenemos. Amén. Entonces yo quiero ya ir cerrando ahí ya con un par de citas, mis hermanos. Gracias ahí por la paciencia y de la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios es muy extensa y quisiéramos seguir por más tiempo, pero yo sé que con esa pequeña palabra, yo sé que se bendice su corazón y también me bendigo yo. Amén. Veamos acá en
Primera de Pedro. Y aquí está la promesa que ya viene desde Isaías. Vean ustedes, Primera de Pedro 2, versículo 9. Y habla acerca del pueblo de Dios, que estamos llamados porque Él nos ha delegado esa función y porque también somos llamados a restaurar. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la promesa de Dios que nos hace ese llamado. Que ya el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, mis hermanos, ahí va a encontrar usted de todo, desde la anunciación del Mesías y cómo iba a ser llevado, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. Él sufrió en la cruz nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Desde eso hasta el final de los tiempos, cuando ya sea el retorno de Cristo a este mundo, ahí va a encontrar usted mucha profecía. Amén. Y aquí, mis hermanos, está la profecía de que si nosotros buscamos a Jehová encontramos misericordia. Como ya aquí el apóstol Pedro muy bien lo dice y lo exclama, él que vivió esa gran experiencia en el Pentecostés del Espíritu Santo, de ese derramamiento. Ahí hubo una gran promesa, en el cual es el sacerdocio, o sea, nosotros que somos los llamados a ministrar la palabra y también aquel que la escucha, ¿verdad? Somos linaje escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros ya no caminamos en oscuridad, nosotros caminamos en luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, ¿verdad, mis hermanos? No caminamos en tinieblas, caminamos con la luz admirable y con la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén, gloria sea su nombre. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Dice, no habías alcanzado en otro tiempo misericordia, pero ahora ya la alcanzas. Amén. Entonces, esta experiencia que nuestro hermano, el apóstol Pedro, vivió en el Pentecostés, caminó con Cristo, y toda la historia que ahí vamos narrando en los Hechos de los Apóstoles, ahí con mis hermanos en los estudios bíblicos, ahí nos va dando un panorama muy amplio de lo que es el poder de Dios. Amén. Y ya para finalizar y ya poder orar, mis hermanos, Isaías 58. 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado a reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Amén. Se trata de que cada uno, mis hermanos, sea restaurado. Y esa autoridad que el Señor nos ha dado con el poder de su amor nos llama a restaurar las nuevas generaciones, esos portillos, esas puertas que están cerradas, esos corazones duros. Porque cuando alguien, ¿qué pasa cuando imagínese usted encontrarse con un portón viejo, una puerta vieja que tiene un candado hasta oxidado? ¿Quién lo puede abrir? Usted dirá que es fácil, traigo una almágana con un cincel o una punta de acero y lo rompo, pero como esto no es con espada, no es con ejército, sino como es con el Santo Espíritu de Dios, entonces como el corazón endurecido del que no es creyente, ahí es donde se debe de buscar cómo poder restaurar. Primero quitar esa cadena, ese candado que impide que la presencia de Dios entre, ¿verdad? Porque ahí se habla de portillos o de puertas, ¿verdad? Entonces el corazón de cada uno, la vida tiene que ser restaurada. Entonces, aquí dice, los cimientos de generación en generación, y será llamado restaurador de portillos y calzadas para habitar. Porque ahí es donde empezamos a caminar con el Señor, nos lleva de gloria en gloria, caminamos en fe, no desviándonos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siguiendo por el camino el cual Dios nos ha puesto y donde el cual
Él quiere que usted camine hacia la salvación, hacia la vida eterna, ¿verdad? Hacia ese encuentro con el Señor. Amén. Entonces, esa es la autoridad que el Señor nos ha dado, y yo le doy infinitas gracias a Dios por tenernos, ¿verdad? Por tenernos, aunque sea virtualmente reunidos, pero con esa fe y la esperanza de que usted pueda ser ministrado y recibir la palabra de Dios. Y como les digo, todo este recorrido nos ha servido para muchos, desde el primer año hasta este año número 13, nos ha servido de mucho. La palabra ha sido viva, ha sido eficaz, y hemos tenido en cada año varias experiencias. Amén. Hemos conocido muchas familias que han recibido la bendición de Dios, ¿verdad? Así como hemos visto pues hermanos que han llegado, se han retirado, pero igual los bendecimos, y ahí donde estén, en sus hogares, donde quiera que estén, o si están en otra congregación, que sigan adelante, que Dios tiene grandes cosas para sus vidas, pero que no se separen de Dios, porque tal vez se pudieron separar de nuestra congregación, pero si van a otra congregación, que no teman, que no desmayen, que sigan adelante en la palabra, porque esto no se trata tampoco, porque todos somos un cuerpo. Entonces, cada iglesia donde se predica la palabra de Dios, se lleva mucho la bendición. Entonces, ahí va a encontrar bendición todo aquel que quiere, media veces su corazón esté dispuesto, su corazón esté contrito y esté humillado delante de la presencia de Dios. Entonces, los que hemos continuado en este recorrido, mis hermanos, créanme que Dios ha estado al frente ahí, ¿verdad? Ha habido, como les vuelvo a repetir, mucha paciencia, muchas dificultades, pero el Señor ahí nos ha ido abriendo ese espacio de bendición, como esta bendición que tenemos hoy, sin importar las circunstancias que vivamos en estos tiempos difíciles. Amén. Entonces, yo lo que les quiero decir, mis hermanos, es que sigan adelante. Amén. Porque Dios los ama, Cristo les ama, y el poder del Espíritu Santo, tenemos ese respaldo. Amén. Entonces yo voy a orar, porque si el Señor aquí dice que nos pastoreará siempre, en Isaías 58, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Te ha visto un huerto que está bien verde, floreciente, y usted tal vez lo mira de lejos y dice qué bonito, ¿eh? Así es la vida que quiere ver el Dios en cada uno de nosotros. Pero no lo quiere verlo usted con un monte seco o un desierto. Si usted va a un desierto, por ejemplo Arizona, o un desierto del Sahara en África, o muchos de esos lugares son feos, o sea, como que llaman a muerte. Pero si usted es un huerto que Dios ha plantado, va a estar siempre floreciente, y eso es vida, mis hermanos. Eso es vida, y por eso es que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Amén. Oremos, mis hermanos, y quedamos despedidos. Amén. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Amantísimo Rey de Gloria, tuyo es el poder, tuya es la magnificencia, tuya es la omnipresencia, y tú eres un Dios omnipotente, que estás en todos lados, en los cielos y también en la tierra. Gracias, bendito Dios, porque tu poder, tu mano de misericordia sigue extendida. Esa autoridad, Señor, que tú nos has dado para poder seguir predicando tu palabra, Señor, tú la has delegado, bendito Dios, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los siervos, Padre, que ministran tu palabra, bendito Dios, en todas las misiones cristianas que hagan, Señor, todos los ministerios, Padre, y cada quien individualmente que tiene talento, que tiene ministerio, Señor, yo lo bendigo, Padre Celestial, y te agradezco, Padre bendito, por cada vida, por cada uno de mis hermanos que se han conectado, familiares, amigos u oyentes. Y yo sé, bendito Dios, que tu palabra no regresa vacía, sino que regresa con ese poder transformador, con ese poder restaurador. Yo te pido, bendito Dios, que si alguien está pasando por algún problema, por enfermedad, por escasez, o por alguna tribulación, bendito Dios, no descrita, yo te pido que en el nombre de Jesús seas tú, bendito Dios, el que guíe, el que ministre su vida, el que lo llene de esperanzas, porque yo sé, Padre Celestial, que donde hay fe hay esperanza, y lo más importante, que es el amor, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú haces la obra, Señor, no es obra de hombre, sino que eres tú, bendito Dios, obrando
y bendiciendo nuestras vidas, Padre Celestial. Yo sé que la paz que sobrepasa todo entendimiento está con cada uno de nosotros, bendito Dios, porque tú nos dices que tu paz nos dejaste, no como las que el mundo da, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder conducirnos hasta que tú vengas o nosotros vayamos a tu presencia. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Y yo bendigo, Señor, a cada uno por nombre que estuvo conectado en esta preciosa hora. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga, me les guarde y que lo tenga con mucho gozo en su corazón y que no tema ni desmaye, mi hermano. Sigamos adelante, que las bendiciones de Dios ahí están para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere aceptar la palabra de Dios en su corazón. Y no digamos la palabra, sino también a Cristo como su Señor y Salvador. Amén, mis hermanos. Y mañana continúa ahí mi hermano Pastor José Luis a las 10 de la mañana y con otro tema ahí que será de bendición. Y muchas gracias por haberme sintonizado ahí. Que Dios me le bendiga en gran manera. Amén.